este video es para explicar algunas dudas que han tenido para resolver las actividades con respecto a las teorías del origen de la vida. Para empezar, las teorías del origen de la vida, todas las 4 teorías responden a una única incógnita, que es cómo se originó la vida en la Tierra, ¿sí? Los 2 cuartos que están haciendo cuadro comparativo, donde dice a qué pregunta responde, es justamente esta: ¿cómo se originó la vida? ¿Sí? Vamos a basar nosotros es la generación espontánea, el creacionismo, la panspermia y la bioquímica o actual. Esta es la teoría que yo le estaba pidiendo a los de cuarto naturales, sobre todo, que buscaran información y que hicieran un mapa conceptual sobre ella. Es esta la teoría de Parry. Esto lo aclaro porque muchos hicieron mapas conceptuales mucho más amplios sobre otras teorías, incluyendo también otras teorías, incluso evolucionistas y genéticas, que no son precisamente lo que yo había pedido. Bueno, para empezar, la generación espontánea fue propuesta por Aristóteles, esto ya lo habíamos visto en clase. Aristóteles en la época años 300 a.C. Esta teoría no tuvo mucha vigencia, aproximadamente en el año 1960 dejó de tener vigencia. Después tenemos el creacionismo, en la cual ya hemos hecho una actividad donde nos hemos planteado si realmente es una teoría o no, preguntándonos si realmente es una ciencia, siendo que la única evidencia que por ahora tenemos es la Biblia. Su vigencia hoy en día ha bajado, si bien digamos, su importancia y su creencia sobre esta teoría no sigue estando tan firme como antes, pero sigue existiendo, digamos, y siguen todavía algunos teólogos encontrando evidencias que apoyan. Sobre todo, la evidencia es que no hay suficiente conocimiento científico para probar algunos milagros que han ocurrido y que se lo atribuyen, digamos, a Dios. La panspermia, que fue propuesta por Arrhenius Svante en 1908. En realidad tuvo vigencia un tiempo después, cuando él recién recibió un premio Nobel, pero él ya le venía proponiendo esta teoría en la que propone que la vida nuestra es extraterrestre, que a partir de moléculas y bacterias que vinieron en meteoritos se originó la vida. ¿Sí? Se originó la vida acá. Trajeron en realidad los meteoritos a la Tierra, esas moléculas precursoras. Esta teoría aún está en vigencia, hay material que la apoya, hay evidencia, 2 meteoritos principalmente, que fueron en la que encontraron restos de bacterias extraterrestres, restos de ADN, de algunos aminoácidos, que todavía apoyan la idea. ¿Sí? Ya lo vamos a desarrollar en un ratito un poquito más. Y después tenemos la bioquímica, que fue la propuesta por Oparin, en la que propone que en la Tierra primitiva, había todo una serie de cambios en la atmósfera, que no es la atmósfera que conocemos hoy en día. No había oxígeno, había gases como metano, había amoníaco, vapor de agua, mucho calor, volcanes y actividad eléctrica. Todo esto es lo que originó los precursores de la vida, ¿sí? En este caldo primitivo de la Tierra primitiva, justamente. La espontánea, que como ya había dicho, la propuso Aristóteles en principio, fue también apoyada después de mucho tiempo, o sea, estuvo en vigencia muchísimo tiempo, de hecho, fue apoyada también por Isaac Newton. Explicaba que el origen de la vida era a partir de materia inerte, a materia inorgánica. Uno de los científicos que más apoyó esta teoría fue Van Helmont, con el experimento de las 2 vasijas abiertas con trigo y camisas sudadas. Encontró ratones después de 21 días transcurridos de haber puesto esas vasijas al aire libre. Reddy la refutó con su experimento sobre la carne podrida, que también lo habíamos visto en clase, donde puso un frasco con carne cerrado, el otro con la tapa sin tapa, y el otro con una telita para que no entrara el aire y no las moscas,
porque eso es uno de los cuestionamientos que le hicieron, de decir, bueno, está bien, no hay vida dentro de la carne que tiene tapa porque no entra aire y el aire es imprescindible para la vida. Entonces Reddy dijo, bueno, está bien, voy a poner una telita que haga de filtro, en el cual entonces ahí probó de que las moscas eran las que generaban las larvas en esa carne podrida. Lo que también se observó fue que la carne se podría en el que tenía la tela y no se podría en el que estaba tapado. Entonces, ¿qué decían? Bueno, Reddy pudo comprobar de que no existe generación espontánea para todos los animales, como las moscas, mosquitos y animales más grandes, pero no puede decir lo mismo por los microorganismos. Los microorganismos entonces se generan por generación espontánea porque hacen que la carne se pudra. Ahí entonces cuando apareció Pasteur, Louis Pasteur, con un experimento un poco más elaborado, donde primero esterilizó los elementos que iba a utilizar, que eran unos frascos con cuello curvado, donde puso sopa y previamente la esterilizó a la sopa, la calentó, la hirvió. Ella sabía que por medio de esterilización podía matar algunos microorganismos y uno lo colocó de una forma acostado, digamos, o curvado, y del otro lo colocó derecho. Siendo de que en uno se le facilitaba entrar el aire, por lo tanto los microorganismos hacia la sopa, y en el otro los microorganismos quedaban en ese cuello de botella que se formaba en estos tubos. Como verán, la teoría de la generación espontánea entonces tuvo vigencia desde el 300 hasta aproximadamente 1968, cuando Pasteur hizo este experimento, ¿no? Acá donde me estaban preguntando qué ponemos en el cuadro comparativo, la vigencia, bueno, generación espontánea, la vigencia del 300 a 1668. Después podemos hablar del creacionismo. El creacionismo tuvo mucha vigencia a partir del cristianismo, a partir de Cristo, del año 1 de Cristo. El creacionismo plantea de que todos nosotros hemos sido creados a partir de Dios, de un ser unipotente, más grande que nosotros. El creacionismo hoy en día tiene menos relevancia que antes, creo que yo lo había nombrado anterior a esto, pero sigue teniendo evidencias y sobre todo la palabra que es estudiada por muchos teólogos y que continuamente se busca la forma de probarlo, es de la Biblia, ¿sí? Lo que tiene en contra el creacionismo es que no reúne más evidencia que las palabras, y la evidencia es justamente el no poderlo explicar científicamente muchas situaciones milagrosas que han ocurrido en la Tierra. Entonces, como que el creacionismo se apoya mucho en la no ciencia, en lo que no explica la ciencia lo explica por descarte el creacionismo, ¿sí? Después a partir del creacionismo, a partir del año 1 en realidad, y en nuestra evolución como seres humanos, y justamente en esta cuestión de querer preguntarnos continuamente, porque nosotros como seres razonables que somos, nos preguntamos continuamente todo de por sí. ¿Cómo se originó la vida? ¿De qué manera me puedo alimentar? ¿Por qué las sociedades se construyen así? ¿Cómo es el pensamiento humano? Justamente todas las preguntas que se hacen la mayoría de las ciencias, ¿no? Las ciencias naturales, una de las preguntas que nos hacemos es esta: ¿cuál es el origen de la vida? Entonces, en el transcurrir del tiempo y en el avance tecnológico que hemos tenido también, han aparecido otras teorías que han explicado el origen de la vida. En 1908 apareció la panspermia, o sea, apareció Arrhenius, que es el que explicó que el origen de la vida podía ocurrir a partir de meteoritos que ingresaron a la Tierra, que trajeron algunos precursores orgánicos para que se creara la vida aquí en la Tierra. Y las principales evidencias se dieron, si bien en 1908 se postuló la panspermia, mucho tiempo después aparecieron evidencias como el meteorito de Murchison
o el meteorito ALH, que fueron descubiertos en ese momento. Cuando hicieron estudios descubrieron justamente bacterias y precursores orgánicos como los aminoácidos, algunos precursores orgánicos del ADN que contenían nitrógeno, que pudieron explicar, o sea, darle un poco más de forma a esta teoría de la panspermia, que en ese momento no tenía, en 1908 no tenía mucho auge, justamente por eso, porque no tenía evidencia. Lo que tiene en contra esta teoría es que justamente explica sí que trajo todos esos precursores orgánicos, pero no explica cómo fue que se dio el origen de la vida. Cómo, está bien, llegaron a la Tierra, pero ¿qué pasó luego? ¿Sí? Y lo otro que tiene en contra también es de que dice de que cuando los meteoritos ingresaron a la Tierra, no podrían haber resistido esas bacterias las temperaturas altas al pasar la atmósfera. Y no solamente las bacterias, sino, por ejemplo, algunas proteínas que se encontraron o aminoácidos, quizás dicen de que se desnaturalizaron y no podían cumplir la función después de haber pasado por la atmósfera, ya eran inútiles porque justamente se atrofiaban por estas altas temperaturas que recibían al pasar la atmósfera de la Tierra. Después, en otra explicación sigue la bioquímica. La bioquímica, que aparece en 1924, la postula Oparin, explica de que en la Tierra primitiva, había primero vapor de agua, metano, muchos componentes nitrogenados, que eran, o sea, que era lo que estaba en ese momento en la atmósfera de la Tierra, y no había oxígeno, había ausencia de oxígeno, ¿sí? En lo que era la Tierra en sí, porque sobre la atmósfera, en la Tierra había agua, mucho mar, mucha agua, era todo como un caldo primitivo, le decían. Había actividad volcánica y también había actividad eléctrica, ¿sí? Esto explica de que esa actividad eléctrica fue necesaria para darle energía a todas estas moléculas precursoras que había para generar las primeras moléculas esenciales de la vida, que son los aminoácidos, las bases nitrogenadas que dan después lugar al ADN, compuestos carbonados, en sí varias moléculas esenciales para crear las primeras células que se generaron dentro de este mar primitivo, ¿sí? ¿Cuál es la principal evidencia que tiene esta teoría? Es el experimento de Miller en la época del 50, en 1953. Miller y Urey fueron los principales, los que realizaron este experimento, el cual todos en sus actividades hicieron el dibujo del experimento, muy bien explicado por cierto, que lo que hace este experimento es recrear toda esa tierra primitiva que proponía Oparin para explicar cómo se originó la vida. Yo lo que he intentado hacer acá es como un paso o una línea del tiempo, donde podemos ver la generación espontánea, obviamente mucho antes de Cristo, que con respecto a la bioquímica hay una diferencia acá de años que están acompañadas sobre todo por el avance tecnológico que nosotros hemos ido sufriendo como humanidad, ¿no? Y también el avance de nuestro pensamiento y el avance de las sociedades como científicos, ¿no? Entonces, en la continua tarea de hacernos preguntas, también hemos ido, no solamente acompañados por la tecnología, haciendo nuevos descubrimientos, sino también afinando un poco lo que es el método científico. Bueno, lo que es el método científico, respondiendo a la consigna, sobre todo de cuartos sociales, que tenían que responder sobre un texto que yo envié, sobre lo que era hipótesis, lo que era una teoría, las leyes, justamente hablaba de esto, del método científico. Mi idea es que lo puedan relacionar con las teorías que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, el método científico está compuesto básicamente por estos pasos, en los cuales primero hacemos una observación, nos preguntamos acerca de lo que observamos, formulamos hipótesis para responder estas preguntas y realizamos un experimento para poder explicar esta hipótesis y ver si se cumplen las predicciones que podemos hacer para esa hipótesis. Las conclusiones
que las conclusiones son justamente las respuestas a las que llegamos a partir de esta experimentación. Estas conclusiones también son las que después llevan a formular las teorías. En base a cuántas veces hemos hecho el experimento y a cuántas hipótesis hemos realizado, va a ser las teorías a las que lleguemos, ¿sí? En el caso de la observación y con respecto a las teorías que hemos visto del origen de la vida, a partir de observar, de ver justamente la vida, nuestro ambiente alrededor, es que estos científicos se preguntaron cómo es que se originó la vida en la Tierra. Entonces, a partir de esta pregunta, empezaron a realizar un montón de respuestas. Las respuestas fueron justamente las teorías. Una de las respuestas fue de la generación espontánea, que era a partir de materia inerte. Las hipótesis son las que dan respuestas a estas preguntas. Las respuestas en este caso fueron las teorías, que fueron la teoría de la generación espontánea, donde planteaban de que era a partir de materia inerte. Entonces, a partir de estas respuestas se realizaron los experimentos, en el que estaba el experimento de Van Helmont y los experimentos de Reddy y Pasteur, que después lo terminan por refutar, por lo cual esta teoría tiene cierta vigencia gracias a que Van Helmont la pudo comprobar y porque muchos apoyaban todavía esa teoría y no había tampoco otra respuesta en ese momento que diera justamente otro tipo de respuesta que diera lugar a la pregunta, o sea, que pudiera responder a esta pregunta, que era cómo se originó la vida, fue que tuvo mucha vigencia por mucho tiempo y se propuso como teoría. ¿Qué era lo importante a tener en cuenta en lo que es teoría de generación espontánea? A pesar de que es una teoría obsoleta, para el momento, que es lo que tenemos que tener en cuenta, el método científico que se aplicaba, sobre todo en la experimentación, era una novedad, ¿sí? Porque Van Helmont, y eso quiero que después lo investiguen, Van Helmont era un científico que él proponía variables dentro de ese experimento, esperaba días, decía qué materiales utilizaba, de qué forma utilizaba esos materiales, para explicar de que las ratas aparecían adentro de estas vasijas que tenían camisas sudadas y trigo, o sea, él decía realmente, o sea, te proponía toda una receta experimental, que lo más importante que tiene un experimento es que lo puede poder hacer cualquiera o lo puede hacer, si yo como científico quiero probar lo mismo, lo puedo poder volver a hacer en mi laboratorio de la misma manera, lo puedo replicar y me tendría que salir tal cual como le salió Van Helmont para que ese experimento siga en vigencia y siga respondiendo a la hipótesis, ¿sí? Por eso es que también tenía tanta vigencia y tanta importancia por el momento. Después teníamos las otras teorías como panspermia, la de Oparin, la de bioquímica, que respondían con las hipótesis, responden hoy en día con las hipótesis de que la vida se origina en la Tierra a partir de este caldo primitivo que había en la Tierra primitiva, y la experimentación fue la de Miller, que este experimento cualquiera que tenga un laboratorio lo puede volver a replicar, lo puede volver a hacer tal cual como lo hizo Miller, y va a seguir respondiendo a la misma hipótesis. Por lo tanto, como sí puede seguir replicando y se puede seguir respondiendo a esta respuesta, puede dar lugar a esta respuesta, es que sigue siendo hoy en día una teoría muy vigente. Y la panspermia, si bien no tiene un experimento en sí, tiene evidencia. Entonces la evidencia es lo que aún la mantiene vigente. Es un poco más débil que la teoría bioquímica, porque justamente no tiene un experimento que la pruebe. En este caso la panspermia debería juntar mucha evidencia, muchos datos a partir del tiempo, deberían ser varias los muestreos que haga de varios meteoritos para poder responder con mucho más base sólida la teoría o hipótesis del origen de la vida a partir del origen extraterrestre. El creacionismo es la que está cuestionada justamente por esto. Porque dicen que sí es una respuesta científica, pero no tiene un método científico que la avale. Pero tampoco hay un método científico que la discuta, ¿sí? No hay todavía un experimento que diga que Dios no existe.
Entonces, si no hay un experimento que diga que Dios no existe, y por lo tanto no puedo decir que el creacionismo no existe, pero tampoco tengo un experimento que diga sí, Dios existe. Por lo tanto, tampoco puedo decir que el creacionismo sea real y que responda a esta pregunta. Por lo tanto, es por eso que está cuestionado de que si se debería enseñar en religión, si se debería enseñar en la ciencia. ¿Sí? Bueno, espero haber respondido a todas sus preguntas con respecto a las actividades. Con respecto, me parece que me quedó todavía para responder lo que es el cuadro comparativo. El cuadro comparativo hago preguntas muy concretas que creo que las pude responder con esto. En donde dice quiénes la postularon. Generación espontánea fue postulada por Aristóteles, panspermia por Esteban Arrhenius, bioquímica por Oparin, creacionismo, podríamos decir que la postula la religión o el cristianismo. No tiene alguien específico que la postule al creacionismo. La evidencia es la Biblia. No tiene experimentos, por lo tanto, cuando la parte que dice los experimentos que la refutan o que la apoyan no existen, no deben poner nada. Las otras tres teorías sí tienen experimentos que la rechazan y experimentos que la apoyan, y todas responden a la misma pregunta, que es ¿cómo se originó la vida en la Tierra? ¿Sí? Después tenían problemas para responder la consigna de Luis Pasteur. Luis Pasteur fue el que directamente aniquiló lo que es la generación espontánea con su experimento en microorganismos, porque la generación espontánea había dicho, bueno, con la generación de la vida de los seres vivos grandes no responde nuestra teoría, pero sí con los microorganismos se generan por generación espontánea. Luis Pasteur con su experimento se aseguró de decir que no era así, que los microorganismos también venían de otros lados, de otros seres, de otros microorganismos. Y bueno, y con respecto a para el cuarto año naturales, con respecto al mapa conceptual, el mapa conceptual que yo pedí era justamente sobre la teoría bioquímica de Oparin. Solamente de esa teoría, no pedía de otras teorías. Hubiese sido muy bueno que lo generaran, que lo hicieran ustedes al mapa conceptual y no que sacaran de internet. Así que bueno, si tienen posibilidad de poder realizarla nuevamente, háganlo a partir de la teoría bioquímica de Oparin. Espero haber respondido sus preguntas. Ya saben que me pueden consultar cuando quieran, y quiero que me digan si les sirvió o no este video. Pueden hacerlo en los comentarios de esta publicación, y por favor participen en el grupo. Es muy importante que participen en el grupo de Facebook. Es la única manera que tienen segura, digamos, de nosotros asegurar que estamos realmente haciendo una actividad escolar, que estamos teniendo interacción entre nosotros, entre profesores y alumnos. Es seguro porque la escuela continuamente puede entrar a ver nuestra interacción, y los padres también pueden observar la interacción continua que tengo, no solamente con sus hijos, sino con el resto del curso. ¿Sí? Además, también sirve para que ustedes se puedan hacer interacción entre ustedes, comentar, hacerse preguntas mediante este grupo, que me parece que está bueno, y que puedan proponer también ideas para poner en el grupo. Durante los días yo he ido haciendo algunas publicaciones sobre el Día de la Tierra, el Día del Beso. Quien quiera proponer otro tipo de publicación puede publicar, es libre de hacerlo. La idea es que lo usen al grupo, porque para eso está y para eso fue creado.